Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar sobre los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y vamos a tratar 4 aspectos fundamentales de su reinado que tenéis que saber. En primer lugar, cómo llegan al poder, tras una guerra de sucesión a la corona de Castilla. Hablaremos también de la creación de un Estado moderno, los instrumentos de poder que desarrollan Isabel y Fernando para imponer su monarquía autoritaria. Hablaremos también de 1492, un año muy importante que pasan un montón de cosas, como por ejemplo la conquista de Granada, la unidad religiosa. Hablaremos también de la Inquisición y hablaremos también de la época de los descubrimientos. Como todos sabéis, fue en 1492 cuando se descubre América. Por último, una vez fallecida Isabel la Católica, abordaremos la política exterior de Fernando el Católico, que fue muy importante. Pues empezamos ya en primer lugar por ver quiénes eran Isabel y Fernando. Tenemos por un lado a Fernando, que era el hijo del rey de Aragón y el heredero a la corona, y por otro lado tenemos a Isabel, que era la hermana de Enrique IV de Castilla. Entonces vosotros diréis, bueno, pues si Isabel es la futura reina, es porque Enrique IV no tuvo ninguna hija o hijo. Pues no, sí que tuvo. Tuvo una hija que se llamaba Juana, apodada la Beltraneja, porque se sospechaba que era hija de Beltrán de la Cueva, un noble cortesano. Entonces, dentro de este culebrón familiar y dentro también de la crisis que sufría la corte y la corona de Castilla, Isabel al final convence a su hermano para que la declare a ella heredera al trono. Y una vez declarada heredera al trono, en secreto se casa con Fernando. Fernando tenía 17 años, Isabel tenía 18 años y ambos eran parientes, porque los dos pertenecían a la casa de Trastámara. Enrique IV, cuando se entera que se habían casado en secreto, entra en cólera porque no aprobaba de ninguna manera este matrimonio, con lo cual vuelve a declarar heredera al trono a su hija Juana. Pues después de todo este culebrón familiar, va y Enrique IV se muere, habiendo declarado a Juana legítima heredera. Isabel, en cuanto se entera del fallecimiento de su hermano, se proclama automáticamente reina. Pero claro, no iba a ser tan fácil. Y así que comienza una guerra civil y los nobles de la corona se posicionan a favor de uno y otro bando. Es decir, unos nobles iban con Juana y otros nobles iban con Isabel, comenzando la guerra civil, que no iba a ser solo una guerra civil, sino que también alcanza un carácter internacional, porque se mete en este caso Alfonso V de Portugal, que se mete y al final incluso acaba casándose con Juana, la que apodaba la Beltraneja, si os acordáis. Y por otro lado, a Isabel, pues que le va a apoyar, pues su marido, obviamente, con su ejército aragonés. Tras 5 años de lucha y negociaciones, finalmente la guerra acaba con el Tratado de Alcasovas en 1479, a través del cual el rey de Portugal decide retirarse y declarar a Isabel como reina de Castilla. Además, Juana, que encima de perder la guerra, se recluye en un convento. Ese mismo año, en 1479, muere Juan II de Aragón, con lo cual Fernando hereda todos los territorios de la corona de Aragón. Así que nos encontramos en 1479 con que Isabel y Fernando acceden a los tronos de Castilla y de Aragón. Muy bien, pues ya tenemos a Isabel y a Fernando como reyes, una de Castilla y el otro de Aragón. Pero lejos de lo que podéis pensar, no crearon un estado único centralizado. No, se limitaron a hacer una unión personal de los dos reinos. Es decir, los dos reinos tenían los mismos reyes, Isabel y Fernando, pero cada reino mantuvo sus instituciones, su ejército, su moneda, sus aduanas. Es decir, funcionaban como reinos independientes el uno de otro. Era como una asociación de reinos, pero cada uno seguía un poquito a lo suyo. Vamos a ver ahora cómo crean los reyes católicos esta monarquía autoritaria de la que hablábamos al principio del libro. Acordaos que venimos o estamos en una época que es la época del feudalismo, que es el régimen político, social, económico que impera durante la Edad Media, donde el rey era el dueño de toda la corona, de todo el reino, pero teníamos una división en condados, en feudos, donde el poder real lo tenía la alta nobleza, las altas jerarquías eclesiásticas o incluso los ayuntamientos. Y a los reyes a veces les costaba un poquito imponer su autoridad. Pues esto los reyes católicos lo cambian. ¿Cómo? Tenían la decisión, tenían la autoridad, tenían la personalidad, pero sobre todo lo consiguen con la creación de una serie de instrumentos a través de los cuales crean el nuevo Estado moderno y consiguen imponer esta monarquía autoritaria. Estos instrumentos de poder serán las chancillerías, la Santa Hermandad, los consejos y la burocracia. Las chancillerías se crearon para que los castellanos supieran que los reyes católicos tenían el poder de juzgar
y podían acudir a su justicia en caso grave. Se conocían también como audiencias y era una especie de tribunal superior de justicia. La Santa Hermandad se creó para mantener la seguridad en los caminos y en el campo, así que los Reyes Católicos obligaron a las ciudades a organizar y pagar grupos de gente armada que protegiese tanto los caminos como el campo. Era una especie de policía rural. Se creó una red de consejos con hábiles consejeros. El más importante de ellos era el Consejo Real, que se encargaba de analizar las deficiencias de la administración de la Corona de Castilla para así solucionarlas. Los reyes vivían preferentemente en Castilla, pero ¿cómo se enteraban de los problemas que sucedían en la Corona de Aragón, por ejemplo? Pues para eso crearon el Consejo de Aragón. Y para los problemas a nivel de la Iglesia, los problemas religiosos, ¿qué hicieron? Pues crearon el Consejo de la Inquisición. Pero todo este sistema no se puede mantener sin la burocracia, que es todo ese conjunto de personas que contribuyen al funcionamiento de esta nueva administración del Estado moderno. Podemos encontrar jueces, letrados, alguaciles, notarios o corregidores. Muy bien, pues ya hemos visto cómo los Reyes Católicos consiguen imponer esta monarquía autoritaria y desarrollar todo el Estado moderno. Pero no os penséis que la nobleza pierde su poder, ni mucho menos. Siguen siendo igual de poderosos. Pero los Reyes Católicos muy hábilmente lo que hacen es atraer esa nobleza hacia la corte, hacerla sumisa. ¿Cómo? Pues ofreciéndole los mejores cargos, los cargos más importantes de la administración. ¿Cómo por otro lado dominaron las ciudades? A través de la figura del corregidor, que era un consejero real de los ayuntamientos que se encargaba de controlar las cuentas, de nombrar incluso a los concejales de esos ayuntamientos y de intervenir en la administración. Así se cierra el círculo y vemos cómo los Reyes Católicos tienen controlada la nobleza y han desarrollado un aparato para imponer su monarquía autoritaria. Muy bien chicos, pues entramos ya en 1492, un año súper importante porque tienen lugar numerosos acontecimientos históricos. El primero que vamos a tratar es la toma de Granada, el último reducto de Al-Ándalus tras la reconquista cristiana. Los Reyes Católicos deciden intervenir en 1481. Intervienen en estos conflictos que había entre los musulmanes granadinos, la nobleza local. Los Reyes Católicos llegan y dicen, vamos a hacer una cosa bien hecha. Reunimos un ejército, lo entrenamos y lo mantenemos. Fueron las ciudades andaluzas obviamente las que mayor esfuerzo económico y humano realizaron, pero consiguieron juntar hasta 10.000 jinetes y 50.000 infantes. Con ello ya estaban preparados para la toma de Granada, pero no lo realizaron directamente. Primero tomaron plazas fuertes, como por ejemplo Ronda y Málaga por el oeste y Baza, Guadix y Almería por el este, de manera que Granada quedó aislada. Finalmente, Boabdil, que era el rey de Granada, no tuvo más remedio que entregar las llaves de la ciudad el 2 de enero de 1492 a los Reyes Católicos. ¿Sabéis lo que le dijo su madre? Cuando se iba Boabdil abandonando Granada, se giró con lágrimas en los ojos y su madre le dijo: llora como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre. Tela, faltaba eso al chico. Hasta los Reyes Católicos, tanto los monarcas castellanos como los monarcas aragoneses habían sido bastante tolerantes con las minorías religiosas. Por un lado teníamos los musulmanes que vivían en la península, los mudéjares, y por otro lado teníamos a los judíos. Eran elementos en realidad muy valiosos, porque los musulmanes eran grandes trabajadores de la tierra y los judíos eran hábiles artesanos, activos comerciantes y banqueros, buenos funcionarios, reputados médicos, literatos, filósofos, etc. Es decir, tenían un papel muy importante en la sociedad. Pero había sectores de la población, el pueblo llano y la iglesia, los miraban con recelo, especialmente a los judíos por su buena posición social. Así incluso se han dado episodios en el siglo XIV donde han sido perseguidos y asesinados cruelmente. Pues bien, debido a estos episodios, debido a esta presión social, muchos de los judíos deciden convertirse al cristianismo, pasando a denominarse conversos. Pero claro, de puertas para afuera yo digo que soy cristiano, pero de puertas para dentro de mi casa yo hago lo que me da la gana y nadie se entera. Y claro, la gente sospechaba que ellos seguían teniendo su religión de puertas para adentro, que en la intimidad hacían un poquito lo que les daba la gana. Con lo cual los Reyes Católicos deciden que ya está bien, que vamos a establecer la unidad religiosa, porque si yo quiero tener un país unificado, tengo que empezar por la religión.
Y es así como surge el Tribunal de la Inquisición, porque los reyes católicos le piden permiso al Papa valenciano Alejandro VI para crear un tribunal religioso de vigilancia. Fue primero el cardenal Cisneros, tras la toma de Granada, quien obligó a los mudéjares musulmanes a convertirse al cristianismo. Muchos se resistieron, con lo cual la represión fue brutal, muriendo mucha gente y otros muchos que tuvieron que emigrar principalmente al norte de África. Con Tomás de Torquemada, nombrado inquisidor general posteriormente, la Inquisición acabó de organizarse, incluso implantándose también en la Corona de Aragón, a pesar de la resistencia de sus súbditos. La Inquisición era un órgano aterrador entre los conversos, y ya desde su primera actuación en Sevilla, murieron en 3 años 500 de estos conversos en la hoguera. Finalmente, y debido a estas políticas, se produjo la expulsión de los judíos que no quisieron convertirse al cristianismo. Los reyes católicos firmaron el decreto de expulsión en marzo de 1492, en el campamento de Santa Fe. ¿Cuál era este campamento? Acordaos cuando hablábamos de la toma de Granada, les costó tanto tomar la ciudad que tuvieron que establecer un campamento pueblo a las afueras. Ese era el campamento de Santa Fe, y desde este campamento los reyes católicos firmaron el decreto de expulsión de los judíos. Fue una pérdida muy importante, no solo por la gente que abandonó los territorios de la Corona de Aragón y de Castilla, que estamos hablando de más de 100.000 judíos, sino por la calidad de los oficios que desempeñaban. Ya hemos comentado antes, cuando hablamos de la administración, que eran activos banqueros, comerciantes, reputados médicos, abogados, literatos, filósofos, etc. Con lo cual, la sociedad se resintió. Vamos a ver ahora la política exterior llevada a cabo sobre todo por Fernando el Católico, quien demuestra una gran habilidad en esta política exterior. En esta época surgen otras monarquías autoritarias, como puede ser la de Portugal, la de Inglaterra o la de Francia, con políticas expansionistas como tenían los reyes católicos. Y en esa expansión pues chocan intereses, los intereses de los reyes católicos, con los intereses de otras potencias extranjeras. Y en esta política exterior, el principio de actuación de Fernando el Católico será uno: la lucha contra Francia. Así que comienza un plan, una serie de alianzas matrimoniales para dejar aislada a Francia. Y atención, que ahora viene el culebrón. Y es que Fernando casó a 2 hijas con los reyes de Portugal por un lado. A la menor, a Catalina, con Enrique, que será el futuro Enrique VIII de Inglaterra. Y a Juan y a Juana con los hijos de Maximiliano de Austria, de la casa Habsburgo-Borgoña. Con lo cual, a través de todas estas alianzas matrimoniales, consiguió tener cercada a Francia. Pero si finalmente se llegaba al enfrentamiento, de poco servían todas estas alianzas matrimoniales. Lo que se necesitaba era, correcto, un buen ejército. Los reyes católicos, para mantener el orden dentro de los territorios de la Corona de Aragón y la Corona de Castilla, no necesitaban un gran ejército, pero en la política exterior sí que lo necesitaban, y se dieron cuenta de ello sobre todo cuando se enfrentaron a Francia, especialmente en Italia por la disputa de Nápoles. Y es ahí en Nápoles donde destacó un soldado por su gran talento, Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán por sus numerosas victorias. El Gran Capitán fue el encargado de desarrollar un ejército moderno, compuesto por mercenarios alemanes, italianos, castellanos, suizos, que estaban a sueldo y bien entrenados. Combatían con lanzas largas, pero además introdujeron 2 armas muy novedosas, el arcabuz y el cañón. De esta manera fue relativamente fácil derrotar al anticuado ejército francés. Así, Fernando el Católico consiguió reconquistar el reino de Nápoles, expulsar a los franceses de Italia, conquistar el reino de Navarra y recuperar hábilmente el Rosellón y la Cerdaña. Así, a la muerte de Fernando el Católico, Castilla y Aragón eran una gran potencia de la época. Nada, esto ha sido el reinado de los Reyes Católicos, espero que hayáis aprendido un montón. Nos hemos dejado alguna cosita, como la época de las expediciones atlánticas de 1492, el descubrimiento de América, pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Hasta otra.